Bueno, para entender este versículo del texto, tenemos que ver en qué contexto se escribió. Este pasaje es una exhortación a la iglesia de Corintios, porque a ellos les encantaba el asunto de hablar en lenguas, de manera que se hacía un tremendo alboroto, un tremendo desorden en la iglesia del que Pablo fue enterado. Y Pablo toma su pluma y les dice: ahora vamos a hablar de los dones espirituales. Y Pablo escribe desde los capítulos 12, 13 y 14 para poner en orden el asunto de los dones y especialmente el don de lenguas. Porque los corintios creían que todos debían hablar en lenguas y Pablo les dice que no, porque nadie les entiende. Se edifican a sí mismo y no a la iglesia. Se necesitaba de un intérprete y otro que tuviera el don de discernimiento, aparte de que no tenían que hablar todos al mismo tiempo. No lo hacían en orden y él les dice que debían hacerlo por turnos, de 2 en 2 y con el intérprete. Y si no hay intérprete, entonces que se quedarán callados en la iglesia. Esto lo dice en el versículo 27 y 28. Cabe mencionar que la iglesia estaba ubicada en un ambiente donde no solo había inmoralidad y perversión, sino también había muchas religiones de misterios que hacían cosas horrorosas, orgías en el sentido ocultista y demoníacos. Por eso Pablo habla del don de discernir los espíritus. Es decir, si el que estaba hablando en lenguas de verdad era porque Dios le estaba dando esa habilidad extraordinaria de hablar en un idioma extraño, o estaba siendo controlado por espíritus malignos. Por eso Pablo dice que es mejor que hablen lo que viene de parte de Dios y que todos les entiendan, que hablar en lenguas para su propia satisfacción y nadie más sea edificado. El problema de los corintios es que para ellos era más importante hablar en lenguas sin importar si los demás le entendían o no. Por eso el apóstol Pablo les escribe para hacerles entender que esforzarse para la edificación de la iglesia es aún más excelente que hablar en lenguas. Y Pablo les dice cómo deben adorar a Dios. En el versículo 15, finalmente Pablo dice: ¿qué debo hacer entonces? Dice, lo que tienes que hacer es orar con el Espíritu y cantar con el Espíritu, pero también orar y cantar con entendimiento. ¿Qué quiere decir orar con el Espíritu? No se refiere a las palabras que decimos, como dijo Jesús: cuando oréis, no uséis vanas palabrerías. Más bien se refiere a que cómo es que estamos orando. Orar en el Espíritu es orar bajo la dirección de Dios. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas. En el versículo 13 dice, del capítulo 14, versículo 13, por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidas, deben pedirle a Dios que les dé la habilidad de explicar lo que están diciendo, o sea, de interpretar lo que están diciendo. Entonces, dice que se tenía que interpretar. Entonces, los corintios estaban hablando en lenguas, pero ellos mismos no sabían lo que ellos estaban diciendo. Se alimentaba el espíritu, pero su entendimiento quedaba sin fruto. Por lo tanto,
orar y cantar en el Espíritu debe ser entendido como orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo a su voluntad. Es acercarnos a Dios de una forma sincera, siendo gobernados por el Espíritu Santo para aceptar su voluntad en nuestras vidas, no como hablar en lenguas. Pero también el apóstol Pablo dice en el versículo 15, dice, ¿qué pues debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que no solamente con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y la palabra entendimiento en su definición dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Otra definición dice, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Esto es orar entendiendo el sentido de las palabras. Dice el versículo 16. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no ha comprendido nada. Entonces, cuando nosotros tenemos que orar, tenemos que entender lo que estamos diciendo, lo que estamos orando. Es hablar en tu propia lengua para reflexionar y razonar. El entendimiento es importante para comprender la voluntad de Dios en mi vida. Como respuesta a mi oración, Jeremías 17, 9 y 10 dice que nuestro Dios escudriña la mente y el corazón. Y en 1 de Samuel 16, 1 dice que entiende las intenciones de los pensamientos. Así que el Señor está discerniendo nuestra mente y nuestro corazón. Y dice que también las intenciones de los pensamientos. Entonces, orar con mi espíritu y orar con mi mente deben actuar juntos para que tengan sentido lo que decimos al Señor. Orar así será más efectivo porque todos nos entenderán al concentrarnos siendo guiados por el Espíritu Santo. Podremos reconocer ante Dios nuestras faltas, podremos alabar a Dios y nos permitirá dar gracias al Creador por todo lo que Él nos da. Por último, el apóstol Pablo hace mención otra razón por qué es importante adorar y orar entendidamente en el Espíritu. Y eso lo menciona en el versículo 23 y 24. Vamos a leer. Dice, supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidas. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiarán a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán
y reconocerán que en verdad Dios está entre ustedes. Lo más importante es predicar el evangelio de salvación y que las personas se arrepientan de sus pecados y se postren delante de Dios como su único Señor y Salvador y le adoren y la gente reconozca que somos guiados por su poder y que Dios habita entre nosotros. Esa era otra de las razones por la que el apóstol Pablo dice que es importante hablar, orar con el Espíritu y con el entendimiento para que las personas que no conocen a Dios entiendan lo que estamos hablando. El Espíritu Santo intercede en armonía con la voluntad de Dios, la cual se describe como una constante intercesión por nosotros los santos. Esta intercesión va a coincidir siempre con la voluntad de Dios nuestro Padre, porque es Dios en nosotros. Entonces, el resultado de esa petición será efectivo, porque Dios todo le encamina para bien en nuestras vidas y de los demás. Hermanos, hermanas, seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo y dejemos que Él sea nuestra guía en todo lo que hablamos y hacemos. ¿Cómo vamos a saber que somos guiados por el poder de su Espíritu? Dice que a lo que Pablo no le gustaba de que ellos hablaran en lenguas era porque nada más se edificaban ellos y lo importante era edificar a la iglesia. Entonces, nosotros sabremos que estamos haciendo su voluntad cuando lo que hacemos edifica a los hermanos. Entonces pensemos si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy hablando está edificando a los demás, estemos completamente seguros que eso viene de Dios. Hermanas, espero que esta breve reflexión sea de bendición en nuestras vidas, pero sobre todas las cosas podamos analizar cuando nosotros adoramos al Señor. ¿Cómo estamos adorando? Si realmente lo que yo estoy haciendo está agradando a Dios o es nada más para satisfacción propia. Que el Señor les bendiga en esta hora. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar y finalmente vamos a terminar con la bendición de la sociedad femenil. Amoroso Padre Celestial, en esta hermosa tarde estamos una vez más delante de tu presencia, porque tu palabra nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, peligro o espada o enfermedades. Dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso fielmente estamos delante de tu presencia, Señor, en adoración, en ese deseo de buscar tu rostro, en ese deseo, Señor, de conocer más de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé el entendimiento, Señor, de las cosas que hablamos, que hacemos, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, a cada familia que conforma la sociedad femenil. Bendice a cada familia de tu iglesia. Te suplicamos, Señor, que en este tiempo podamos comprender que es momento, Señor, de tener esa comunión íntima contigo a través de la oración, que podamos doblar nuestras rodillas delante de tu presencia y podamos invocar tu santo nombre. Tu palabra nos dice que si tu pueblo se humillare y se arrodillare delante de ti, entonces tú escucharás sus oraciones. Te suplicamos, Señor,
que cada día podamos doblegarnos ante tu presencia y reconocerte como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, porque tú eres el único que tienes el control de todas las cosas. Oramos en tu nombre glorioso. Amén. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirman sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirman. Amén.